Bienvenidos futboleros y futboleras a un nuevo episodio de Duque, en este caso especial mundial. Tanto hablamos en otros programas que no había clima mundialista y ahora que empezó, ya me empezó a picar a mí el bichito. No sé a vos, Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí, ahora ya empiezo a ver el clima. Maneja. ¿Qué te Hoy parece? La consigna es jugadores mundialistas, como la anterior fue jugadores de Superclásico. Por ahí jugadores que no destacan tanto en sus clubes, en sus carreras, pero que llega el mundial y vos sabés que un país por ahí no tan protagonista del mundial, pero llega ese jugador, por ejemplo, Xherdan Shaqiri, ¿cómo en los no? mundiales del 2014, del 2018, la rompía toda, golazos, Sí, gran pegada. Ahí salvando un poquito a Suiza y metiéndolo en instancias finales, bueno, como pasó en Brasil 2014, que jugó octavo de final contra la selección y en ese mundial se destacó. Para ser una selección como Suiza se destacó. Después hay varios, bueno, si termina entrando en un próximo partido, Memo Ochoa tranquilamente podría ser un arquero mundialista. Lo sufrió Brasil en el 2014. Sí, tremendo esa actuación, grandes Lástima atajadas. que nuestros amigos mexicanos no... No, él no pudo destacarse quizás contra Argentina, pero bueno, la otra vez no entró en el debut del Mundial de México, así que veremos si el técnico lo hace debutar para ahí tenerle el tic. Para entrar en el club de los jugadores con 6 mundiales, junto con Messi, con Cristiano Ronaldo. Espero que no esté spoileando ninguna pregunta. No las leí todavía. Otro podría ser el japonés Honda o Keisuke. Incluso Nagatomo, que fue convocado ahora para este mundial, el bueno de Yuto. Y bueno, y ahora ya una vez presentada la categoría, la consigna digo, y podemos presentar a los participantes y que ellos también puedan decir algún jugador, ¿o no? Y muchos estábamos hablando del pro, de la apuesta, pero hoy lo que tienen que apostar son ellos dos. Así que voy a presentar al primer participante de esta edición mundial, Diego, que no sé si tiene algo que ver con Maradona. Vamos a... Solamente el nombre. Solamente el nombre. ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde venís? ¿De qué cuadro sos? Tengo 46 años, soy de la madre, soy hincha de Ferro. De Ferro, bien. mirá. Primer Bien. hincha de Ferro que tenemos en el programa. ¿Qué expectativas tenés para hoy? ¿Se te da bien la categoría mundial o hubieses preferido participar hubiera preferido que sea habitual, como es habitualmente, pero bueno, estamos acá y hay que participar. Sos fiel seguidor del programa, me dijiste detrás de cámara. Sí, lo he visto varias veces. Sí. Qué bueno, bien. No sabemos, en caso de poder clasificar, vas a tener la posibilidad seguramente ya de jugar la edición común, porque, bueno, veremos cuándo le tocará los Tocó época supuestos. mundialista y tenemos que comer y el mundial es lo que vende ahora. Así que vamos por ahí. A mi derecha tengo a Kevin. ¿Cómo andás, Kevin? Todo bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 32, soy de Caballito y soy hincha de River. Ok, muy bien. ¿Y qué expectativas hay para el día de la fecha? La verdad que las mejores, participar, tenía ganas de venir, así que ganar o perder es secundario. Muy bien, otro fiel seguidor, digamos. Sí, lo sigo mucho por redes, no lo vi completo en YouTube todavía, pero ahí scrolleando lo encontré y cada vez que suben algo lo miro y ahí aprendí un poco de cómo se juega. Perfecto, muy bien. Vas respondiendo a la par que vas Exacto, viendo sí, las sí. preguntas. Muy bien. Bueno, buenísimo. Quizás aprovechamos que viene al programa para que el próximo sea el que lo puedas ver entero. Pero, exacto. Así que bueno, muy bien. ¿Algunos chicos, algún jugador así medio mundialista que se les ocurra o les venga a la mente? Hablando de México, se me ocurre Chabalala, el que hace el gol Sí. en Sudáfrica, que jugó un mundial, pero quedó grabado en todos el festejo que hizo en ese primer gol. El bailecito. El bailecito. No me animo a hacerlo ahora, pero lo bueno. tengo presente. Bueno, yo te puedo decir Hugo Sánchez. Muy bien. Todo México. Sí. Jugó la mexicana. No tienen tanto protagonismo en mundiales, pero se lo estamos dando nosotros. Recuerden que el que avance de este cruce mundialista también, será la séptima estrella para Uruguay. Será el séptimo mundial de Uruguay. Para su historia, para escudo. Así que nada, le mandamos un beso ahí a nuestros amigos yorugas. ¿Te parece si empezamos? Vamos a aclarar cómo es el juego. Las categorías de hoy son, como en el caso de ser un programa especial de mundial, selección argentina en mundiales, cambalache, random, que puede ser preguntas un poco de todo, de distintos mundiales, y resultados de mundiales, adivinar resultados, que esa está complicada. Hay que sacar en el disco rígido, ver qué hay ahí en la base de datos, si la memoria juega un papel favorable o desfavorable. Así que bueno,
En este caso, al ser 3 categorías, no hay ninguna que se limpie, como normalmente suele ocurrir en la edición normal. El piedra, papel o tijera va a ser únicamente para ver con qué categoría empezamos. Eso lo puede elegir. Y bueno, y para ver quién empieza. Así que los invitamos al centro acá para el ritual. Piedra, papel o tijera, ya. Muy bien. Bueno, ganó Diego. Cada uno puede volver a su lugar. Y ahora vamos a preguntarle a Diego con qué categoría le gustaría empezar. Con Argentina. ¿Argentina? Selección Argentina. Perfecto, muy bien. Está ahí Mejor primerita. porque la tengo primero, sí. Así que bueno, Así que en este ahora caso... Kevin tiene que darse vuelta para que Gustavo haga su primera apuesta. Muy bien, Si la perfecto. puede mostrar ahí bien a la cámara. Ahí va, muy bien. Ahora tenés que darte vuelta. Vamos, Kevin. ¿De dónde eras vos? ¿Dijiste? Caballito. Caballito, muy bien. Bueno, vamos a apuesta a la cámara. Perfecto, ahí se vio bárbaro. Muy bien. Ya tenemos la apuesta de cada uno. Así que podemos empezar, ¿no? Arrancamos. Arrancamos con Diego, que ganó el piedra, papel o tijera. Primera pregunta para Diego de Selección Argentina en mundiales. Diego, ¿cuántos mundiales jugó Javier el Pupi Zanetti? ¿Cuántos disputó el Pupi? Sin opciones. ¿Pedís opciones? No. Ah, sin opciones, ok. Sí. Son 2. ¿Y? ¿Vos cuánto hubiese dicho? No sé, está complicado porque ahí hubo un poco de polémica en los últimos años. Yo también hubiese dicho 2. No sé si es esa. Y te hubiese estado en lo cierto porque jugó 2 mundiales, jugó en 1998 y en 2002. Muy llamativo que un lateral tan importante como Zanetti, que fue probablemente el mejor lateral derecho de la historia argentina, sin querer faltar el respeto por ahí a otro que no vi. En 2006 y en 2010 se perdió el mundial. No jugó. Quizá por motivos extradeportivos. Sí. Uno no se sabe muy bien qué pasó con el Pupi. Jugó incluso Burdizo, jugó Otamendi de defensores experimento. Centrales reconvertidos, jugó Lionel Scaloni también. Sí. Y Jonas Gutiérrez también tuvo ahí un paso en Sudáfrica jugando de lateral. En 2006, según lo que dijo el Pupi, que es la que más le dolió, la convocatoria que más le dolió quedar afuera, que él participa en todo lo que es el proceso de eliminatorias y a lo último Pekerman lo deja fuera. No sabremos por qué, cuál habrá sido su decisión. Y en Sudáfrica, bueno, la verdad que Maradona tuvo algunos que dejó afuera. Algunos delirios, ¿no? Sí. Porque incluso fue el año que gana la Champions. Sí, la tan ansiada para el Inter. Así que bueno, le venía bien. Él ya estaba grande, él tenía una edad un poco más experimentada, pero no le venía mal. Estaba en plenitud para jugar en Sudáfrica. Pero bueno, ahora vamos con respuesta correcta. Con Kevin para la primera de Argentina. Vamos también con una pregunta similar. ¿Cuántos mundiales disputó Fernando Gago? Sin opciones. Uno solo. ¿Vos también? ¿Qué hubiese dicho? Estoy entre 1 y 2. Está dudoso, ¿no? Pero diría 1. Respuesta correcta, un mundial. Tal como todos recordaremos, Brasil 2014 fue el único mundial que disputa. Y acá hago un mix con la pregunta anterior. Ambos, Zanetti y Gago, tienen la figurita del Mundial de Sudáfrica, aparecen en el álbum, pero no fueron. Aparecen ambos en el álbum y quizás puede haber generado dudas, porque en ese momento jugaban en el Real Madrid, Pintita, pero bueno, no juega ese Mundial. Tenía por ahí el recuerdo que podría haber jugado 2010. En 2014 empezó bien en el Mundial, empezó jugando bien contra Bosnia y tuvo una floja final contra Alemania. Sí, y en el medio, bueno, Argentina al cambiar el esquema y demás, quizás prefirió Sabela poner un volante más de marca o más de las características de Biglia. Incluso en el 2018 estaba en buen nivel en Boca, pero las lesiones no le permitieron, en general en su carrera, destacar tanto, pero gran número 5. La tan recordada con Perú en la Bombonera, que hace el pase, se dobla solo y se rompe los ligamentos, eso creo que hace que no pueda jugar Rusia. No sé si iba a ir o no, pero bueno. Pero con algunos jugadores hubiese peleado el puesto. Incluso Enzo Pérez, que termina entrando por la ventana, un Gago en plenitud, probablemente hubiese tenido chance. Y sabiendo el nivel que tuvo Biglia también, tranquilamente. Pero bueno, bien, ambas respuestas correctas. Empezamos fuerte en Selección Argentina, vamos con la segunda para Diego.
Diego, ¿cuál fue el jugador argentino con más asistencias en el Mundial de Alemania 2006? Sin opciones. Juan Román Riquelme. Muy bien, Román, respuesta correcta. Dio 3 asistencias Riquelme, 2 de córner, Sí. una contra México Sí. en octavos, otra contra Alemania en cuartos. Ese y recordado. también el gran pase contra Costa de Marfil. A Saviola. El gol de Saviola. El único mundial que disputó Riquelme también sorprende, ya bueno, es un dato que muchos lo saben, pero al fin y al cabo no deja de ser sorprendente porque bueno, se queda fuera injustamente en 2002, bueno, en 2010 tiene sus roces con Maradona y eso tampoco lo lleva al mundial, pero bueno, sí, tranquilamente le podría haber dado para haber jugado al menos un mundial más. Pero bueno, grandes jugadas ahí, Román, el cabezazo de Ayala, si no era por un centro así tan preciso. Dicen que fue el cambio que sepultó a Argentina. ¿El del Pichi? El del Pichi, el del Cucho Cambiazo en 2006. Sí. No sé, ustedes eran por ahí más grandes que nosotros. ¿Cómo sintieron esa salida de Riquelme por Cambiazo? Fue un cambio que en el momento se sintió... Y también lo tenía a Messi, que Messi no entró. Sí. En Messi hace 20 años atrás, pero bueno. Claro. Sí. Por tu parte, ¿cómo viviste ese? Yo era, dentro de todo, un poco más chico, tenía 12. No recuerdo bien lo del cambio, la verdad, pero sí recuerdo que fue un golpe duro porque veníamos bien. También se lesiona el Pato Bondancieri. Sí. Y entra Leo Franco y ahí eso me marcó más, me parece, más que el cambio de Riquelme. Es que a raíz de eso también veo como que el partido empieza a cambiar. Anímicamente al equipo eso le afecta. Tampoco es que tenía, quizás como hoy, Argentina tiene un buen banco en lo que es arqueros. En ese momento era el Pato y no por faltar el respeto a Leo Franco, pero es cierto que era el titular y titular. Sí, no había por ahí un recambio importante. Y se dio una sucesión de hechos medio complicados que bueno, culminaron con la tanda de penales esa. El papelito Lema. Sí, papelito Lehmann. Muy bien, segunda para Kevin. ¿Quién metió el gol de Argentina en octavos de México 86? Octavos de final. Opciones. Vamos con las opciones. Primera opción, Jorge Valdano. Segunda, Pedro Pasculi. Tercera, Diego Armando Maradona. Y por último, Ricardo Giusti. Estoy en blanco esa. Octavo de final del 86. Voy a decir Valdano. Respuesta final, Pedro Pablo Pasculi, la triple P, en el partido contra Uruguay, que termina 1-0. Sí, sabía que era Uruguay, pero no. Lo hace Pasculi, el único gol en el que participa en ese mundial, tan necesitado, porque el partido cerrado con Uruguay, según cuentan gente que, bueno, periodistas, prensa y gente que lo vio en ese momento, no tuve la posibilidad claramente, fue un partido muy peleado, que bueno, encima dato de color en ese partido, bueno, Argentina juega con el azul y por la buena razón que había con los jugadores se cambian las camisetas y por eso terminan jugando después con esa contra Inglaterra que le ponen los parches, los números dorados, plateados, digo. Podemos volver a cruzarlos ahora, que quizá no sería octavo de final, pero sería el primer partido lo después más de parecido fase. después de fase de grupos. Sí. Esperemos que termine con un resultado igual de favorable. Vamos con la tercera de selección argentina, acá para Jesús. ¿Quién fue el tercer arquero del Mundial 2010? Sin opciones, Diego Pozo. Nos dio de comer este Mundial, ¿no? Porque hubo muchos jugadores, el Chino Garcés. Sí. Y bueno, respuesta correcta, Diego Pozo, que atajaba en Colón también en ese momento. Recordada selección. Diego Pozo, no Jesús. Diego Pozo, Sí. Jesús. No. Diego, perdón. Diego. Diego Pozo atajaba en ese momento en Colón. Esa selección que Maradona medio que la hizo mitad local, mitad internacional, que llevaba jugadores de nuestro fútbol. Bueno, igual no sé qué tanto varía un tercer arquero llevarlo del fútbol local o no. Me hubiese sido grave si habían lesiones tal como mencionábamos recién del Pato Bondancieri, ¿o no? También Sabela llevó arqueros del fútbol local, Andújar, Sí. Orión. Pero si la tiraba para una próxima pregunta. Bueno, pero eso es muy fácil. Esa no Esa es para Duque. no es entra en para el Duque, no es filtro de Duque. Bueno, Kevin, vamos con la tercera de la categoría y ya después revelaremos los resultados.
¿Quién reemplazó a Maradona como capitán en Estados Unidos 94 luego de la sanción del doping? Si no me equivoco, voy a decir sin opciones, el Cholo Simeone. El Cholo estaba en las opciones, pero lamentablemente es incorrecta. Dentro de las también opciones estaba, bueno, claramente el Bati, que se destacó en ese mundial, pero la opción correcta, Oscar Alfredo, el Cabezón Ruggeri, que bueno, él tenía como ya un cierto recorrido en esa selección. Según cuenta él en entrevistas, el Coco cuando asume como técnico post Mundial de Italia 90, lo selecciona a él como capitán para las Copas Américas que siguieron, que fueron el 91 y 93, porque era el que más experiencia tenía y más había cumplido el proceso de Bilardo. Pero bueno, ese no va a ser respuesta incorrecta. Y en ese mundial, por ahí había otros jugadores también como el Cholo, como el Bati, que podían también tranquilamente haber usado la cinta. Sí, no, hubiese sido tranquilamente, pero bueno. Bueno, me parece que ya están los puntajes. Vamos a ver cómo se dio esta primera categoría, cuánto habían apostado. Muy bien. Diego, ambos habían apostado 10, como el Diego. 30 puntos, porque metió, bueno, las 3 directamente, sin las opciones. Menos 5 en el caso de Kevin, que erró alguna, pero no pidió solo en una de las opciones. Así que esto todavía sigue parejo, depende un poco de las apuestas. Vamos a pasar a la segunda categoría. Va a ser random, porque por el orden, por defecto. Bueno, en este caso la apuesta es pública y la tenés que hacer primero. Perfecto. Vamos con 15 puntos. Muy bien. Y ahora, por el lado de Diego, mantienen 10. Recordemos que se puede repetir las apuestas de categoría a categoría. En este caso arrancaría Kevin. ¿O no? Arranca Kevin. Perfecto, muy bien. Kevin, primera de random, Cambalache. ¿Cuál es el primer jugador en hacer un hat-trick en 2 mundiales consecutivos? Opciones. Vamos con las opciones. Opción A, Kylian Mbappé. Segunda, Pelé. Tercera, Gabriel Batistuta. Y cuarto, Miroslav Klose. Mbappé no. El Bati no. Klose. Voy a decir Pelé. Respuesta final, Batistuta, sorprendentemente, es el hasta ahora único jugador habiendo marcado hat-tricks en 2 mundiales consecutivos. Por eso puse el primero y no puse el único, porque capaz que cuando sale este video ya se rompió. Kylian ya lo puede alcanzar. A ver, tiene el hat-trick con Argentina en la final. Antes no metió, en Rusia no metió, y durante Qatar creo que tampoco había metido un hat-trick antes de la final. Pero bueno, el primer partido de Francia mete 2, estuvo cerca. Así que bueno, veremos si para cuando se suba esto. Con Irak quizá tiene el camino allanado para empatarle el gran récord que tiene el Bati. Tremendo. Sorprendente. Tiene de locos. Tremenda esa cifra, 10 goles mundiales para el Bati. Un montón. Bueno, Messi lo supera en mundiales al Bati en Qatar. Recién en Qatar. Sí. Y ahora esperemos que pueda superarlo a Miroslav. Sí. Vamos con la primera para Diego. ¿Quién fue el máximo goleador del Mundial 2018? Sin opciones, Harry Kane. Muy bien, respuesta correcta. Harry hizo 6. Yo hubiese pensado por ahí que era Griezmann o Mandzukic, que también. Bueno, el propio Kylian, que mete 2 con Argentina en octavos. Por eso podía confundir, pero bueno, Harry tuvo una fase de grupos por ahí con equipos como Panamá y no recuerdo algún otro también un poco de no tanto calibre, así que en ese mundial farmeó ahí en la fase de grupos, sí. Así que bueno, pasaremos con la segunda para Kevin. ¿Cuál es el jugador uruguayo que más mundiales disputó? No sé si es con trampita, pero Muslera es el que ahora está jugando el 5º mundial y es el único, así que si no me equivoco debe ser esa la respuesta correcta. Respuesta correcta, muy bien. Bueno, la otra vez jugó contra Arabia. ¿Sabías las estadísticas? ¿La habías escuchado? Sí, pero como en el 2022 no jugó ni un minuto, claro,
FIFA no le contabiliza como mundial disputado por ahora el tema de los parches Legacy y todo eso. Entonces, pero bueno, decían que era el primer jugador vamos a estar en 5 mundiales, aunque sea en el banco. Así es. Y si Diego Pozo jugó el mundial, se lo tenemos que contar. Se lo contamos. 2010, 2014, 2018. Bueno, Qatar, como mencionó recién Kevin. Y ahora, Estados Saca Unidos. ahí ventaja a Suárez, a Cavani, pero Sí. también podía confundir porque Uruguay, al tener varios éxitos en mundiales más antiguos, podría Sí. haber algún que otro jugador de esa camada también. Sí. Pero bueno, hoy en día la vida deportiva de los jugadores se extiende un montón, así que quizás más por ese lado, y encima siendo arquero, ¿no? Ni hablar. No por restarle mérito, al contrario, bien por él, pero siendo arquero se puede Tiene sostener más posibilidades por ahí de Tranquilamente. mantenerse en el tiempo. tranquilamente. Vamos con la segunda para Diego. ¿Quién metió el penal que sacó a Italia campeón en el 2006, el penal definitorio? Dame opciones. Vamos con las opciones. Opción A, Fabio Grosso. Opción B, Andrea Pirlo. Opción C, Marco Materazzi. Y opción D, Alessandro Del Piero. Grosso. Grosso, ¿eh? Grosso, Fabio. Respuesta correcta. Metió el penal definitorio. Grosso golazo encima. Golazo. Yo, de chiquito, hubiese pensado que era Materazzi, que fue gran protagonista de ese partido, que hizo... Sí. Protagonista Zidane por el cabezazo y aparte Mete el gol en esa final. Yo recuerdo ese gol de penal, más obviamente no por haberlo visto porque era muy chiquito, sí que en el video de Waka Waka, en la canción de Sudáfrica 2010, el video empieza con ese gol y ahí arranca la canción. Bueno, nada, detalles, pero golazo. Zurdazo arriba al ángulo cruzado para Fabio y para definir el Mundial 2006. Bueno, vamos con la última Vamos con la última. de la categoría y ya pasamos a ver los puntajes. ¿Quién le dio el pase a Iniesta para que marcara el gol que le dio el Mundial de 2010 a España? Opciones. Vamos con las opciones. Opción A, David Villa. Opción B, Cés Fábregas. Opción C, Xavi Hernández. Y por último, Xavi Alonso. Estoy entre dos. Estoy entre Alonso y Fábregas. Si era sin opciones hubiera dicho Alonso, pero ahora que me dijiste Fábregas, voy a decir Fábregas. Respuesta correcta, muy bien. Cesc le da el pase, una jugada medio como arranca media sucia. Después encuentra el pase, se desmarca a Andresito el cerebro y define cruzado, golazo. Muchos jugadores surgidos del Barça en ese sí. plantel. Creo que había 7 jugando en ese Sí. momento en el Barça y Una Fábregas, locura. que también salió ahí de la Sí. cantera. En ese momento creo que no sé si no me falla la memoria, estaba en el Arsenal en 2010 o por ahí, no me acuerdo bien. Arsenal. Pero bueno, ¿se acuerdan de ese partido o algo? ¿Dónde lo estabas viendo? Con amigos, en la casa de uno de mis amigos. Lo que más recuerdo de la patada de Jong Uf, sí, y la tajada de Casillas sobre el final, claro. ¿Vos dónde viviera que vivías? en Caballito. ¿Y lo vieron por ahí? No, pero bueno, estaba en una casa, un amigo en Monte Grande. Ah, ok, bueno, bien. No te apuré que falta la última. Te habías confundido, falta acá la Pero última. yo me refería a mi compañero, a Kevin. Falta- ¿De quién falta la pregunta? Falta la última de Esteban. ¿Cuántos directores técnicos argentinos hay en el Mundial 2026? En este Mundial, por ahí la leíste en Twitter. Son 6. ¿La leíste en Twitter? Bien estudiado, parece. Respuesta correcta. Son, bueno, Scaloni, lógicamente, Pochettino en Estados Unidos, Bielsa en Uruguay, BKSS en Ecuador, el profe Alfaro en Paraguay y el Toto Lorenzo en Colombia. Estadística parecida al Mundial anterior, que también dirigieron un montón de También de siempre argentinos. los técnicos argentinos Sí. están exportados al mundo. Sí. ¿Algún otro jugador mundialista? Acá me tiran por cucaracha Capdevila, que jugó Opa. ese Mundial 2010. Recuerdo que jugó con No la lo- 11 jugando de 3. No lo tengo tan visto yo, por lo menos, pero sí en ese preciso mundial, que era por ahí el más flojito del equipo, pero cumplidor. A ver, tampoco tiene que deslumbrar. Para deslumbrar Una estaban todos los especie otros. de Nico Tagliafico, por Sí. ahí un jugador sin tanto marketing, sin tanto perfil, pero que cuando tiene que Que demostrar demuestra. poner y meter, demuestra y ayuda al equipo. Vamos con los puntajes, ahora sí. Sigue así en la pausa. De la segunda categoría.
Diego justamente saca bastante distancia en esta categoría. Una sola Metió. con opciones y 2 directos. Viene invictos. Y Kevin que va a tener que ir con toda la carne al asador para la última y esperar la falla de la memoria de Diego. Vamos con la última, en este caso arranca... la apuesta. Sí, cuando yo voy a apostar 10. Sigue con 10. Mantiene. Lógicamente, Vamos a jugar fuerte. Kevin va a ir a todo o nada. A todo nada. Al oído casca. Vamos a ver si lo puede empatar. Pregunta para Diego, la primera. ¿Cómo salió Brasil contra Camerún en Qatar 2022? Dame opciones. Vamos con las opciones. Opción A, ganó Brasil 1-0. Opción B, ganó Brasil 4-1. Opción C, ganó Camerún 1-0. Y opción D, ganó Camerún 2-1. ¿En qué mundial es, perdón? Qatar 2022, el último mundial. El penúltimo mundial. Repetime las opciones, por favor. Ganó Brasil 1-0. Ganó Brasil 4-1. Ganó Camerún 1-0 o ganó Camerún 2-1. Ganó Brasil 1-0. Respuesta incorrecta, sorprendentemente. Ganó Camerún 1-0 en la última jugada, gol de Sí. Abubakar, que tuvo una buena fase de grupo, Sí. que también le hace un golazo a Serbia que la pica. Sí. Brasil igual terminó primero en la fase de grupo, Sí, le había pasó ganado bien. a Serbia por 2-0, le ganó a Suiza por 1-0 y tuvo ese traspié contra Camerún. Sí. Pero bueno, después pasó igual como primera y jugó contra Corea. Sí. Que le pegó Que le un ganó baile a Corea 4-1, ¿no? 4-0, 4-1, que ya estaban viendo dónde ponían la sexta estrella. Pero después el traspié que mencionabas antes le del llegó. Bravo Croacia. Sí, pasa que si me pueden cantar por cucaracha cómo va, que necesito estar pendiente del PRODE. quizás vieron que por el otro lado venía Argentina y Se les achicó. golazo de Neymar ese Por día. suerte no tenés riesgo con los brasileros, no creo que les Nah, llegue. Esto nah. no te van a bardear. Ah, pero bueno, golazo de Neymar ese día, tremendo. Bueno, bien, resultados para Kevin. ¿Cómo salió Costa Rica-Inglaterra en 2014? El Mundial de Brasil. Dame opciones. Vamos con las opciones. 0-0. Ganó Costa Rica 1-0. Ganó Inglaterra 1-0. O empataron 1-1. Cerradito. Sí. Costa Rica es una muy buena fase de grupos ese mundial en Brasil. Ganó Costa Rica 1-0. Empataron 0-0. Fue la respuesta correcta final. La verdad que bastante mala la producción. Difícil esa porque tuvo un grupo de la muerte. Un famoso grupo que le todo- gana Uruguay el primer partido 3-1. Después le gana Italia Sí. por 1-0, gol de Brian Ruiz. Y este Sí. partido ya Le clasificado, aseguró el empate ahí. El primer 0-0. puesto. Sí, en ese mundial me recuerdo mucho en la previa hablarse de que Italia e Inglaterra podrían De cómo podrían los pasar. ordenábamos, Inglaterra, Italia, Uruguay, y Sí. terminó siendo todo al revés. Nada, tremendo. Muy, muy difícil de, Sí. de pronosticar ese grupo, muy difícil de Y apostar. la pregunta también, así que producción ahí se zarpó un poquito. Vamos a ver si esta Diego la puede sacar. Quizá lo vivió, ¿eh? ¿Cómo salió Argentina-Bélgica en 1982? Ganó Bélgica 1-0. Muy bien, respuesta correcta. En ese mundial estaba, en plena guerra de Malvinas. Sí. Partido inaugural fue. Un mundial duro para Maradona Sí. y también para Argentina, que tuvo, Tuvo que jugar pasa segunda- segundo en la fase de grupo y tuvo que ¿Jugar jugar segunda fase? la segunda fase contra Italia y Ah, Brasil. y Tremenda. Bueno, con la posterior campeona. estaba por ahí la mentalidad del país metida en la guerra. Sí. No Otro fue el contexto. Y encima después salir a jugar un mundial a defenderlo como había sido ese, que bueno, la anterior Argentina ser campeón y nada, no es fácil tampoco, así que veremos si este año Argentina puede salir de esa manera a jugar y a defender el título. Ojalá. Arrancó bien, así que bueno, recemos. Kevin, segunda de resultados, ¿cómo salió Portugal versus Holanda en Alemania 2006? Ganó Portugal, pero espera. Dame opciones. Opciones: ganó Portugal 1-0, ganó Portugal 3-2, ganó Portugal 5-4 en penales o ganó Holanda 2-1. Holanda 2-1.
penales. No recuerdo bien si fueron con Inglaterra. Portugal. Espera. Voy a decir penales. Respuesta final, 1-0 Portugal. Duras las opciones, ¿eh? Sí, tremendo. Estaba bien la deducción que hacía él igual, porque bueno, octavo de final y después pasa Portugal a la siguiente fase. No, en la última no era, pero sí, ganó 1-0 Portugal, cerrado, y después es ese partido que habías mencionado vos, que dudaba con Inglaterra, que ese sí va a penales y tremendo, fue un partido que se mataron. Fue como la batalla del Lusail, pero de Alemania 2006 es ese. Salió el nenazo de Escaloneta, pero bueno, palo, sí, tremendo. Sí, me apareció también en TikTok, fútbol por TikTok, porque bueno, en ese momento no lo podía ver. Éramos chicos. Muy chicos. Vamos Sepan con disculpar. la última de resultados, también Portugal. ¿Cómo salió el tercer puesto de Alemania-Portugal en 2006? Sin opciones, ganó Alemania 2-1. Casi ganó Alemania, pero fue 3-1. En ese momento, un joven Cristiano Ronaldo llorando. Tengo esa foto en el recuerdo. Y un Luis Figo dando los últimos pasos de su carrera. Buen equipo ese de Portugal, buena camada. Estuvo cerca de llegar a la final. Bueno, fue derrotado contra Alemania, que hizo 2 goles de Schweinsteiger y creo que uno en contra, si mal no recuerdo. Tremendo. Muchos datos de ese mundial. Fue un buen mundial que se habla como que fue uno de los últimos mejores. Un mundial de cambio generacional donde fue por ahí el último mundial de grandes leyendas, como por ahí puede ser Sí, estamos también. viviendo ahora. Mencionaste a Figo, pero también recordamos claramente Zidane, Ronaldo, Ronaldinho y los comienzos de Messi, Cristiano, y un montón. Pero bueno, vamos con la tercera para Kevin, de resultados. ¿Cómo salió el tercer puesto de 2014 entre Holanda y Brasil? Ganó Holanda 5-0. 3-0 fue al final el resultado final. Igual era goleada, estaba ahí en el recuerdo que era goleada. Yo lo que me acuerdo es que es increíble cómo en los últimos 2 partidos del Mundial Brasil se come 10 goles en 2 partidos. Pero sí, 3-0, partido que medio que Brasil no trascendió tanto. No recuerdo haberlo visto. Recuerdo un gol de Robben. Sí. Pero pasa que eso, los tercer puestos son el día anterior. Pensando en la final. Son el día anterior a la final, entonces sí, yo tengo recuerdos muy lejanos, pero está claro que no era eso. Ese partido el que había que ver, pero bueno, por el morbo quizás se veía después de haberse comido 7, era como a ver qué va a pasar ahora y se comieron un par más. Podemos pasar ya a ver el ganador. Diego está clasificado a la Copa de los Campeones, vas a competir contra todos los que ganaron. 50 puntos para Diego, buena diferencia. Menos 47,5 para Kevin, que las opciones y tuvo algunas preguntas un poco ásperas, complicadas. Eso hay que reconocerlo. Sí. Pero estuvo en este caso, Diego estuvo firme, estudió antes de venir. ¿Cómo fue eso del estudio? ¿Estuviste...? No tuve mucho tiempo, pero uno un repasito. Va adquiriendo conocimientos. Me gusta leer mucho sobre el fútbol. ¿Cómo te sentís siendo el ganador? No, tranquilo. ¿Estás confiado para la final? No. Relajado, paso a paso. Sí, claro. Así como dijo Mostaza. Bueno, Kevin, por tu parte, ¿la pasaste bien? Sí, ¿Te gustó el desafío? Estuvo cumplidor. O sea, quizás esperaba un poco más de mí, pero son cosas que pasan. O sea, me puedo equivocar como también puedo acertar. No, es un juego, no quiere decir que el que gana sabe más o sabe menos, sino son cuestiones por ahí finas de memoria. Un resultado dice 3-1, el otro dice 2-1, son cosas. O que justo te da en la tecla la pregunta que no recordás tanto ese partido y si te recordás otros, o esto que decís vos, el tema del resultado, capaz es mínima la diferencia. Pero ustedes se anotan acá porque saben de fútbol, así que nosotros vamos al hueso con las preguntas. Nosotros solo lo que recibimos de la producción lo ponemos acá Vamos duro con las preguntas porque si es una competencia de preguntas de fútbol, tenemos que exigir un poco. Así que nada, espero que se hayan divertido, nosotros también la pasamos muy bien. Como siempre. Vamos a seguir firme, quizá queda otro especial de mundial, vamos a seguir en este sacando mundial largo, el jugo como lo hace Infantino, vamos a hacerlo nosotros también, vamos a intentar no somos calvos por ahora, pero lucrar lo máximo posible con el último mundial con pelo, dicen en redes, ¿no? pero sí,
Vamos a aprovechar que el mundial es largo, dura más de lo normal. Vamos a ponernos la de Barracas también. Sí, sí. Déjenme la fotito por acá. Así que nada, esto fue todo. Esto fue Eduque Especial Mundial. Nos vemos la próxima. Chao.